A ver, el 5K es el que dice f de x igual x por e a la x más 7x, ¿verdad? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que son dos términos separados. Entonces, hay que sacar la derivada de este término y la derivada de este término. La derivada del primer término es una multiplicación. Entonces, tendríamos que aplicar, cuando queremos multiplicar dos funciones, teníamos que aplicar la regla del producto. Entonces hacemos la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Eso es lo que hay que aplicar en el primer término. Entonces, cuando resolvemos el primer término, la primera derivada, o sea, la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? 1. 1, perfecto, por la segunda sin derivar, e a la x, más la primera sin derivar, o sea, x, por la derivada de a la x. La derivada de a la x es e a la x, ¿bien? Esto es la derivada del primer término. La derivada del segundo término, ¿cuánto es la derivada de 7x? 7. 7. Listo, esto es la respuesta. Ah, yo no, claro, no pensé que lo hacía separado. O sea que tenían que hacerlo de multiplicación. Claro, o sea, vos tenés que pensar que, o sea, las derivadas se calculan cada término en forma separado, ¿sí? Y si en uno de los términos hay una multiplicación o una división, aplicás la regla de la multiplicación o la división. Y si en uno de los términos tenés que aplicar la regla de la cadena, aplicás la regla de la cadena. Así funciona. Ok, ok. Gracias. Igual vamos a hacer el 6F, que era de otro que tenías dudas, ¿verdad? Sí, con la primera parte, tipo con E El a la... 6F, sí, es complicadito el 6F, que es el que dice e a la 1 sobre x por coseno coseno de de 2x. 2x, ¿verdad? Entonces, acá pasa lo mismo, hay que aplicar la regla de la multiplicación. Y en eso de aplicar la regla de la multiplicación, si hay que aplicar la regla de la cadena, que es lo que nos pasa acá, bueno, lo tendremos que aplicar. Entonces, aplicamos la derivada de e a la 1 sobre x. Si aplicamos, queremos calcular esa derivada, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Porque no tenemos e a la x, tenemos e a la 1 sobre x. Entonces va a ser la derivada de e a la 1 sobre x, va a ser e a la 1 sobre x por la derivada del exponente. Acuérdense que en la tabla ustedes tenían como e a la a. Entonces para poder derivarlo tenían que hacer e a la a por a derivado. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la derivada de 1 sobre x. Cuando ustedes quieren calcular la derivada de 1 sobre x, yo antes de, o sea, yo lo hago de memoria, ¿no? Por muchos años ya con esto. Pero ustedes, cuando tienen 1 sobre x, piensen que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, porque ¿se acuerdan que el exponente negativo daba vuelta a la fracción? Bueno, entonces, nosotros una vez que lo tenemos escrito de esta forma, cuando queremos derivarlo, hacemos como si fuera x a la n, entonces nos quedaría menos 1 por x a la menos 2. Porque se acuerdan que el exponente se bajaba multiplicando y al exponente nuevo se le restaba 1, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Sí. eso sería la derivada del exponente. Entonces pongo por menos 1 sobre x a la menos 2. Yo ahí hice la primera derivada, o sea que ahora tengo que poner por la segunda sin derivar, más, voy a borrar acá ahora que esto que ya lo entendimos, lo voy a borrar, más la primera sin derivar, que es e a la 1 sobre x, por la segunda derivada. Bueno, acá también hay que aplicar la regla de la cadena. O sea, acuérdense que cuando tienen ahí es
coseno de A, para derivarlo teníamos que hacer menos seno de A por la derivada de A. O sea que yo debería hacer la derivada del coseno de 2x va a ser menos seno de 2x por la derivada del paréntesis, la derivada de A que sería 2. ¿No? La derivada de 2x es 2. Después esto lo podríamos escribir de otra forma, con denominador o un factor común o algo. O sea, nosotros para lo que queríamos ver hasta ese momento, esto así terminaba el ejercicio. ¿Sí? No, a ver si lo podemos hacer mejor. No, no me queda bien. Ahí. Bueno, entonces así sería. ¿Lo entendiste más o menos? Sí, sí, gracias. No, de nada. ¿Otra duda más? Bueno, bien. Entonces vamos a arrancar con lo de hoy. Bien, bueno, y acá hay una mini definición, ¿no? O sea, que cuando estemos trabajando con recta tangente, que era lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de una recta. Nosotros las rectas conocemos, porque las rectas son las funciones lineales, ¿sí? Nosotros ya conocemos lo que es una recta, y vamos a formarla a partir de la función derivada de una función. O sea que eso era lo que hicimos antes. Antes teníamos, o como hicimos recién con los ejemplos que nos proponía la compañera, antes teníamos una función y calculábamos su función derivada. Bueno, ahora vamos a partir de la derivada, vamos a calcular una función derivada, y con esa función derivada vamos a construir una recta, ¿sí? Como dice acá, si la vamos a evaluar en diferentes valores de x, vamos a poder obtener rectas tangentes a dicha función. O sea, esa función va a compartir un solo punto de contacto con la recta, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener una función que va a tener un gráfico que nosotros ya lo conocemos, que ya sabemos cómo es, ¿sí? Y esta recta, vamos a decir que es tangente porque se corta con nuestra gráfica en un solo punto. Entonces, yo acá escribí algunos ejemplos como para que se entienda, y ahora vamos a resolverlo y vamos a entender cómo se hace, ¿sí? Supongamos que tenemos esta función, que es x al cuadrado menos 9, esta es la gráfica. Ustedes conocen la gráfica de x al cuadrado menos 9, es una parábola, está orientada hacia arriba porque la a, que es el número que multiplica el x cuadrado, es un número positivo, tiene dos raíces, o sea, ustedes ya pueden calcular cómo se grafica esta parábola, ¿sí? Si nosotros lo quisiéramos hacer, por ejemplo, en x igual 3, nos vamos a encontrar con la misma parábola y con una sola recta tangente que se corta en x igual 3, ¿entendés? ¿Entienden? Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, esta es la recta tangente. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo se calcula, cómo se hace. Yo voy a explicarlo con este ejemplo y vamos a ir a algunos ejercicios de la guía, ¿sí? Y después vamos con el otro tema. En el ejemplo que nosotros estamos proponiendo, nosotros nos dice que nuestra función es f de x igual x cuadrado menos 9. Y nos dan un valor, x o x0 igual 3. ¿Sí? Nosotros cuando queremos calcular una recta tangente, la recta tangente, como cualquier recta, va a responder a la fórmula de la función lineal. ¿Sí? La recta tangente, ¿cómo era la fórmula de la función lineal? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la función lineal cómo era? Y es igual Era A a por x por m más X. b. Y igual m por x más b. Vieron que volvimos con esto que era bastante viejo, ¿no? O sea, esto lo vimos, creo que en la segunda clase o tercera clase. Bueno, entonces, nosotros trabajamos con esta recta tangente. Lo que nosotros tenemos que hacer, cuando nos pregunten cuál es la recta tangente, tenemos que encontrar algo que sea de esta forma.
y tendríamos que averiguar el valor de m y el valor de b. ¿Sí? Como cuando teníamos funciones que teníamos 2 puntos y teníamos que averiguar la recta, bueno, funciona de la misma forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a calcular m? ¿Sí? Bueno, esto es así. Cuando ustedes quieren calcular m va a ser la función derivada valuada en nuestro x sub 0. O sea, ahora con este ejemplo, ¿cómo se hace? Yo acá este ejemplo, o sea, obvio que los voy a ayudar yo y lo voy a hacer yo, así lo van entendiendo. M es la función derivada en x sub 0, o sea que lo que deberíamos hacer es, a nuestra función la vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? ¿Alguno se anima? 2 por x. Perfecto, 2 por x, genial. Y entonces, para calcular m, yo voy a hacer la derivada valuada en 3, porque nuestro x0 es 3 en nuestro ejercicio, ¿sí? Con lo cual, esto es 2 por 3, y esto es 6. ¿Hasta acá va bien? Sí. Bien, esto es muy fácil, ¿no? O sea que por ahora nosotros sabemos que nuestro ejercicio viene dando y igual 6 por x más b, porque nosotros sabemos que la m vale 6. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos el valor de b para averiguar, pero no tenemos x, que nuestro x es este x0 que vale 3, pero tenemos de incógnita la y y la b. ¿Cómo vamos a calcular la y? ¿Cómo les parece? ¿No sería 0 la i, sabiendo que es una raíz de la función cuadrática? El punto. Muy bien, o sea, nosotros calcularíamos f evaluada en 3, o sea, en la función sin derivar, reemplazamos a la x por 3 en la función común. Entonces, si reemplazamos a la x por 3 en la función común, nos da 0, como ahí decía Teo, porque justamente el 3 era una raíz de la función cuadrática, ¿sí? Entonces yo sé que este valor es el valor de y. Bueno, acá ya entonces tengo todos los elementos, porque yo ya sé que la y vale 0, la x vale 3, hago los reemplazos y voy a poder despejar b. Entonces 0 es igual a 18 más b. B vale menos 18. Entonces, nuestra respuesta va a ser igual 6x menos 18. ¿Se entiende? O sea, agarramos la función original y la derivamos. Al reemplazar a la x por el valor en la derivada, nos da la m. El valor de y a veces lo vamos a tener y a veces no. Cuando no lo tenemos, como en este ejercicio, solamente reemplazando a la x en la función original, nos da el valor de y. Una vez que tenemos eso, vamos a poder descubrir el valor de b. ¿Alguien no entendió cómo se calcula una recta tangente? Bien, vamos a la y entonces. Por ejemplo, yo voy a hacer el 7, ¿sí? Voy a hacer el 7, no voy a hacer el A porque es muy fácil. Voy a agarrar el 7B, ¿sí? Por ejemplo, ejercicio 7B. Nos dice que hay una función f de x igual x al cuadrado por el logaritmo natural de x más 1
y nos da el x0 que es igual a 0. Bien, bueno, entonces hay que derivar. ¿Qué les parece que tenemos que hacer? ¿Cuántos términos hay? 2. Acá hay un solo término, quiere decir que hay que hacer la regla del por, ¿no? La regla de la multiplicación, la regla del producto. Entonces, cuando derivamos, hacemos la primera derivada, la derivada de x cuadrado es 2x, por la segunda sin derivar, logaritmo natural de x más 1, más la primera sin derivar, o sea, x al cuadrado, por la segunda derivada. La derivada del logaritmo natural de x más 1, acá hay que aplicar la regla de la cadena, porque cuando tienen logaritmo natural de a, ustedes tienen que hacer 1 sobre a por a derivado, ¿verdad? Entonces, esto nos daría 1 sobre x más 1 por 1. Y esa sería la derivada solamente, ¿bien? Ahora vamos a tener que calcular. Acá no, por eso yo les decía, depende de qué ejercicio tengan, es si esto lo van a tener que achicar, ¿sí? O no, o lo van a tener que sacar factor común como pedían el otro día. Acá como vamos a reemplazar a la x por 0 en la derivada, no hace falta que estemos factor común o ver de cómo lo achicamos al ejercicio, porque es hacer cuentas. Nosotros tenemos que reemplazar a la x por 0 en la derivada y es hacer cuentas, ¿no? Donde vamos a hacer 2 por 0 por el logaritmo natural de 0 más 1 más 0 al cuadrado por 1 sobre 0 más 1 por 1. Cuando ustedes hacen toda esta supercuenta da 0, ¿sí? Porque 0 por todo este término nos va a dar 0, y 0 por todo este término nos va a dar 0, y 0 más 0 es 0. O sea que con esto encontramos la m de nuestra recta tangente. Ahora tenemos que calcular la b. Para calcular la b, primero nos vamos a tener que calcular f de x0, porque el valor de y no lo tenemos. Entonces vamos a hacer f evaluada en 0, va a ser 0 al cuadrado por el logaritmo natural de 0 más 1. Cuando hacen esta cuenta da 0. Este valor es el valor de y. Cuando querramos calcular la recta tangente, vamos a decir que y era igual a m por x más b. La m valía 0, la y valía 0 y la x valía 0. O sea, acá la b vale 0. Conclusión, b va a valer 0. Entonces, ¿cómo sería nuestra respuesta? Nosotros tenemos que encontrar una recta tangente que tiene la forma y igual por x más b. Bueno, reemplazamos a la m y a lo b por lo que nos dio. Sería 0 por x más 0, o bien directamente y igual 0, ¿no? ¿Se entiende más o cómo se hace? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer, vamos al, a ver, 8. Vamos al 8. Los demás se hacen de la misma forma. Por ahí calcular la derivada será un chiquitín más difícil, pero se hace de la misma forma, ¿sí? Así que vamos a ir al 8. En el 8, vamos a hacer el 8a. Nos dice f de x es igual a x a la cuarta y nos da un punto P. Este punto P es el 1, 1, ¿no? Bien, entonces,
Acá sí hay una cosa diferente. Acá en vez de darnos un valor de x0, nos da un punto. Bueno, si nos da un punto, ya sabemos que este valor es x y este valor es y. O sea, no hace falta que reemplace a la x por 1 en nuestra función, porque si reemplazo la x por 1 en la función, me va a dar este valor de y. ¿Se entiende? Entonces acá ya nos dan el valor de y, no lo tenemos que calcular, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar, y derivamos nuestra función x a la cuarta, que esto nos va a dar 4x al cubo, ¿sí? Y una vez que teníamos eso derivado, reemplazamos a la x por ese valor en la derivada. 4 por 1 al cubo. Y esta cuenta da 4. Ese es el valor de m. O sea que nosotros si armamos igual mx más b, vamos a tener que reemplazar todos los datos y averiguar b. ¿Por qué? Porque la m la calculamos recién. El valor de x ya está y el valor de y ya está. Entonces podemos hacer 1 es igual a 4 por 1 más b. O sea que si despejamos nos va a dar menos 3. Entonces, nuestra respuesta va a ser igual 4x menos 3. ¿Por qué? Porque la m vale 4 y la b vale menos 3. ¿Alguien no entendió ese? ¿Se entendió? Entendió. Buenísimo. El 8, todo el resto del 8 se hace igual. Voy a hacer del 9 1, pero, o sea, es lo mismo. Yo lo que quiero que entiendan es que esto mismo se aplica a todas las reglas de derivación. Por ejemplo, en el 9 vamos a hacer el A, pero, o sea, se hace lo mismo, nada más que hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Bien? Entonces vamos al 9A. En el 9A nos dice f de x es igual a logaritmo natural de 2x al cuadrado más 1 y nos dan x0 igual 0. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, empezamos derivando, ¿no? Derivamos. Aplicamos la regla de la cadena. El logaritmo natural de A era el logaritmo natural de A por la derivada de A. Con lo cual, 1 sobre 2x al cuadrado más 1 por 4x. ¿Alguien no entendió la derivada? Bueno, entonces, una vez que tenemos la derivada, reemplazamos a la x en la derivada. Hacen toda esta cuenta y da 0. O sea que m va a valer 0. ¿Sí? Y ahora, como acá no nos da el valor de y, vamos a tener que reemplazar a la
x por 0 en la función original y a obtener la y a nosotros. O sea que vamos a hacer logaritmo natural de 2 por 0 al cuadrado más 1. Y esta cuenta también da 0. Y este valor es el valor de y. Entonces, otra vez lo mismo. Si nosotros queremos averiguar y igual m por x más b, bueno, reemplazamos todo para averiguar el valor de b. La y valía 0, la m valía 0, nuestra x0 valía 0, o sea que acá va a quedar 0 igual b. Como tenemos el valor de b que vale 0, vamos a decir que en nuestro ejercicio la respuesta va a ser y igual 0x más 0. Este 0 es el valor de la m y este 0 es el valor de la b. O simplemente poner y igual 0, porque 0 por x es 0 y 0 más 0 es 0. Y hoy tendríamos la respuesta. O sea, como para que vean que esto se hace igual cuando hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer el 10 y el 11 y después vamos con el otro tema, ¿sí? Que tenemos para hoy. El ejercicio 10 dice así. El ejercicio 10 nos dice, hay una función f de x igual e elevado a la a por x al cuadrado más 2x más b y nos pide hallar el valor de a y b tal es que la recta tangente en x0 igual 0 sea igual a y igual 2x más 1. Lo voy a releer el ejercicio. El ejercicio dice, sea f de x igual e elevado a por x al cuadrado más 2x más b, hallar a y b tal es que la recta tangente en x igual 0 sea f de x igual 2x más 1. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es derivar nuestra función. Entonces, si nosotros derivamos nuestra función, es como si fuera e a la a. Cuando derivamos e a la a, hacemos e a la a por la derivada de a, con lo cual acá sería e elevado a por x cuadrado más 2x más b por la derivada de a, que sería nuestro exponente, con lo cual sería a por 2x más 2. La b, la derivada de un número, es 0. ¿Está bien? En el ejercicio tenemos que la respuesta nuestra va a ser un valor de a y un valor de b. Lo que nos dice a nosotros el ejercicio es que si nosotros tenemos esta función y nos dicen que en x igual 0 la pendiente de la recta tangente es esta, miren acá, ¿qué pendiente tiene esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta, chicos? El 2. El 2. Quiere decir que si yo reemplazo a la x por 0 en la derivada, me tiene que dar 2. Acuérdense que si nosotros reemplazábamos a la x por un número en la derivada, nos daba la pendiente de la recta tangente. Acá ya nos dicen cuál es la pendiente de la recta tangente. Entonces, al reemplazar a la x por 0 en la derivada, lo voy a igualar a 2. Entonces voy a poner que 2 es igual a e por a, e elevado a la a por 0 al cuadrado más 2 por 0 más b
Y acá tengo A por 2 por 0 más 2. Bueno, acá sí vamos a tratar de achicar cuentas a ver qué es lo que nos queda. A por 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0, más B. O sea que me queda E a la B. ¿Bien? Y acá vamos a tener 2 por 0, 0 por A, 0 más 2, 2. Y acá tenemos una sola incógnita, o sea que ya podemos averiguar el valor de B. Si yo despejo, no es más 2, perdonen chicos, es por 2. Acá hay un por en el medio. O sea que voy a hacer 2 dividido 2 es igual a E a la B. 1 es igual a E a la B. Cuando despejábamos, se aplicaba el logaritmo natural, ¿se acuerdan? Entonces B va a ser el logaritmo natural de 1, o sea que B va a valer 0. Ya tenemos el valor de B. ¿Hasta acá va bien? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo calculamos el valor de A. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la recta se corta en un punto, si yo reemplazo la X por 0 acá y reemplazo la X por 0 acá, se tienen que cortar en el mismo punto, ¿verdad? Porque los dos son valores de Y. Una función, f de X, es lo mismo que Y. Entonces, nosotros sabemos que si reemplazamos el X por 0 en nuestra función o en nuestra recta tangente, vamos a obtener el mismo valor. Bueno, vamos a trabajar con eso. Entonces, si lo reemplazamos en la recta tangente, sabemos que 2 por 0 más 1, o sea que iba a valer 1. ¿Bien? Y si lo hacemos en la función original, vamos a hacer lo hacemos, pero igual es media obvia la respuesta a esta. O sea, si nosotros lo hiciéramos nos va a dar lo mismo, pero ahora es para corroborarlo nada más, pero lo vamos a hacer. Si nosotros lo trabajamos, esto nos va a dar E por A la 0 al cuadrado, más 2 por 0, más B. Bueno, acá cuando lo hacen la cuenta, nos queda f de 0 es igual a E a la B, que como E a la B ya sabemos que B vale 0, sabemos que esta cuenta da 1. O sea que vieron que los dos nos da el mismo valor. Entonces, va a haber que trabajar con la derivada, nuevamente, porque con la función común no lo podemos hacer. Cuando calculemos para ver cómo nos da, ¿sí? ¿Cómo obtenemos este valor de B? Bueno, entonces, si nosotros teníamos nuestra función se terminó convirtiendo en función de x igual E a la A por x al cuadrado más 2x, porque la B vale 0. ¿Sí? Esa sería nuestra función con la B corregida. Ahora, para averiguar ese valor de A, bueno, vamos a trabajar con la función. Entonces, con la función y con la recta tangente. Nosotros ya sabemos que la recta tangente
era 2x más 1, ¿no? Sí, Entonces, tenemos que trabajar con esa función, con esas dos cosas, para poder resolverlo. Como no nos va a dar el tiempo, ahora entramos enseguida y lo hacemos, ¿sí? Porque quedan, creo que 2 minutos. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Porque acá yo decía que esto tarda un poquito de tiempo porque hay que tratar de pensarlo. Y en un minuto no vamos a pensar todo eso. ¿Sí? Piensen lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros, si reemplazamos a la x por 0 en la función original, nos da 0. O sea, nos da un valor. Pero la a no va a estar en nuestro ejercicio. Porque si yo reemplazo la x por 0, fíjense que me quedó e a la b. Y como b valía 0, nos da 1. O sea, yo trabajando con la función original, reemplazándola en x igual 0, no lo voy a poder obtener el valor de a, porque la a no está más. ¿Sí? Ahora, si yo reemplazo a la x por 0 en la derivada, fíjense, ¿me quedó algo con la a? No. Quiere decir que la a no tengo forma de averiguarla. Entonces, cuando no podemos averiguar la a, nuestra respuesta va a ser b tiene que valer 0 y a pertenece a cualquier número real, o sea, pertenece al conjunto de los números reales. Y eso sucede ¿por qué? Porque independientemente del valor que tenga la a, con que la b valga 0, esta siempre va a ser nuestra ecuación de la recta tangente. ¿Se entiende? Porque no tenemos forma de despejarla, tanto con la función original como en la derivada. ¿Sí? Se entiende, pero ya me está quemando la cabeza que tenga que poner un resultado que no es resultado. Te quema la cabeza. Vos pensá lo que tenés que hacer. O sea, vos tenés que poner, vos tenés que pensar en el choice que tenés de respuesta. Pensarlo al revés. O sea, vos vas a marcar de respuesta un choice como hiciste en el parcial. Entonces, una respuesta tendría que decir que es A, pertenece a los números reales, o es para o te lo escriben así, o te escriben este símbolo que es la A dada vuelta, que quiere decir para todo valor de A que pertenezca a los números reales. Es lo mismo. ¿Sí? Lo que tenés que poner es que la A puede valer cualquier número real. El problema que tenés es que vos, con la función original que tenés, con la derivada que tenés, cuando vos reemplaces a la x por el x0 que te proponen, no tenés forma de despejarlo, ¿entendés? Sí, Entonces, esto tendría que estar dentro de las opciones. ¿Sí? sí, entiendo. Gracias, profe. No, de nada.
Son ejercicios para pensar. Vamos a hacer el 10. El 11, perdón. Ese es el 10, ¿no? El 11. En el 11, vamos a hacer el 11 a ver si el 11 es más divertido. Sea f de x igual logaritmo natural, es del mismo estilo, ¿no? B por x más 1 sobre x más a. Nos dice que hay una recta tangente en x0 igual 0. Y nos dice que la recta tangente es y igual 4x. Bueno, acá lo mismo. Vamos a calcular la derivada. Acá tenemos que calcular la derivada del logaritmo natural de a. Porque esto es como si fuera el logaritmo natural de a. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. 1 sobre b por x más 1 sobre x más a. Por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis. ¿El paréntesis qué es, chicos? Una división. Una división. O sea que hay que usar la regla del cociente. Entonces, cuando aplicamos la regla del cociente, acuérdense que era la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo entero sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces voy a hacer eso. La primera derivada va a ser b, porque b por x más 1, la derivada es b, por la segunda sin derivar, x más a, menos la primera sin derivar, b por x más 1, por la segunda derivada que es 1, sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Y esto acá, esto va con un paréntesis, o un corchete. Bien, entonces, acá lo mismo. Tendríamos que reemplazar a la x por 0 en nuestra función y sabemos que esa pendiente nos tiene que dar 4. Entonces, si hacemos la derivada evaluada en 4, perdón, evaluada en 0, y reemplazamos a la x por... No, estoy diciendo mal, perdón, chicos. Nos da Hay que x, igualar a 4. hay que Bueno. igualar a 4 y hay que reemplazar al x por 0. O sea, directamente podemos poner... Bueno, ahí va, a ver, borrador, no. Vamos a igualar a 4 y vamos a reemplazar a la x por 0 a ver qué nos queda. ¿Sí? 1 sobre b por 0 es 0 más 1, 1. Y acá x más a da a. Por. Acá vamos a tener b por a. Porque estamos reemplazando la x por 0. Menos b por 0 es 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. O sea, acá me va a dar menos 1.
sobre x más a al cuadrado. Acá sería a al cuadrado, porque la x vale 0. Vamos a tratar de reducir un poco todo esto porque es un lío de rayas de división. 1 dividido 1 sobre a da a. ¿Sí? Porque ustedes tienen que hacer 1 dividido 1 sobre a. Acuérdense que se ponía multiplicando y daban vuelta a la fracción. ¿Sí? Por b por a. No, acá puse mal un corchete, me parece. Este corchete no va acá. Esto va acá. Y b por a menos 1 sobre a cuadrado. O sea, igual acá, o sea, entro como en un medio callejón sin salida porque no tengo el valor de a y tengo el valor de b. Entonces, por ahora, es como que no lo puedo hacer. ¿Sí? Estoy trabado, ¿por qué? Porque tengo a y b. ¿Hasta acá va bien? Sí, Sí, profe. más o menos sí. Más o menos. Bueno, como acá me trabé y no puedo seguir porque tengo los dos valores, voy a trabajar con la función original. ¿Qué pasa? Si yo reemplazo a la x por 0 en la función original, me tiene que dar lo mismo que si reemplazo a la x en la recta tangente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que mirar nosotros. Si yo reemplazo a la x en la recta tangente, iba a tener que ser 4 por 0, que es 0. ¿Hasta acá va bien? Ahora, si reemplazo a la x en la función original, fijémonos qué nos pasa. Nos va a quedar logaritmo natural de 0, de b por 0, que es 0, más 1, sobre 0 más a. ¿Hasta acá va bien? Nos dio Sí, esto. Cuando reemplazamos a la x por 0 en la función original. ¿Lo entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, como es una recta tangente, si reemplacé la x por 0 en la función o reemplacé la x en la recta tangente, me tiene que dar el mismo valor. O sea que yo voy a poder igualar todo a 0. O sea, yo ahora lo voy a marcar con color para que se entienda que igualé. Igualé este valor con este valor. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplacé a la x en la recta tangente me dio 0. Y cuando reemplacé a la x en la función, me dio logaritmo natural de 1 sobre a. Y ahí sí voy a poder despejar el valor de a. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que despejar esta ecuación. Cuando despejo esta ecuación, yo voy a hacer que e elevado a la 0 me da 1 sobre a. Así se despejaba el logaritmo natural. E a la 0 me da 1. Si 1 es 1 sobre a, pasamos la multiplicando, o sea que a va a valer 1. ¿Esto se entendió cómo calculamos el valor de a, que a vale 1? sí, Sí, se profe. entendió. Buenísimo. Si ahora nosotros tenemos que el valor de la a, que es 1, ahora sí es muy fácil, porque yo ya sé que la a vale 1. Vuelvo acá en lo que estábamos antes
y reemplazo a la a por 1. Entonces yo voy a poder poner 4 es igual a 1 por b por 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado. Y acá sí es un tema ya de cuentas. B por 1 es B. B menos 1 es B menos 1. Por 1 es B menos 1. 1 al cuadrado es 1. El 1 lo pasamos multiplicando. 4 por 1 es 4. 4 es igual a B menos 1. Quiere decir que B vale 5. Entonces, nuestra respuesta va a ser A vale 1 y B vale 5. ¿Está bien? Igual creo que nos pedía solamente el valor de A. A ver. Ah, sí. Te pedía solamente el valor de A. No importa, yo calculé todo como para que aprendamos, ¿no? Aprendemos todos juntos. Así se calculaba el valor de B. Sí, también. Tenés razón, pero bueno, calculé todo yo. No, igual está bueno, sí, saber. Y sí, sí, porque por ahí en el parcial, por ahí tienen que averiguar A y B. ¿Cómo hacen si tienen que averiguar A y B? Me van a decir, ay, no lo hicimos, me van a decir. Bueno, prefiero que lo tengan y listo, ¿sí? Recta tangente, o sea, no tiene más que lo que hicimos. O sea, con lo que vimos recién en esta horita, o sea, se supone que podrían hacer de derivadas desde que se empezó hasta el ejercicio número 11. El número 11, que es el que hicimos recién, o sea, con lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a arrancar con los dos ejercicios que restan, que tengo que explicar otra cosa, ¿sí? Entonces, con lo que veamos hoy, van a poder ver todo lo de, toda la parte de derivadas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y lo que les iba a decir también es que yo ahora dejo de compartir un segundo, porque yo, si no me equivoco, el compañero que se ocupa de la parte de sistemas me dijo de que está subido, hay cosas subidas al Google Site, a ver si las puedo compartir. A ver qué es lo que me había dicho. Déjenme ver, porque me escribió ayer a la última hora. Ah, están los ejercicios adicionales, eso es lo que me dijo. Lo vamos a mostrar cómo era para recordar cómo se hacía. Ustedes entraban al nombre de un profesor, al primero que veían, y acá buscan ejercicios adicionales. Y acá están los adicionales de derivadas. Con estos vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Pero si lo quieren ir haciendo, o el que lo pueda hacer, lo hacen. Y apuntes de clase, ya está subido el apunte de derivadas. ¿Sí? Que también, si lo quieren, lo pueden ver. ¿Está bien? Yo, como para que sepan que todo eso ya está hecho. Bien, vamos a ver el otro tema entonces, ¿sí? Ahí vamos.
Bueno, acá otra vez, ¿no? Vamos a pensar unas definiciones de algo y vamos a ver cómo se hacen estos ejercicios. Dice que el estudio de funciones es otra de las aplicaciones de las derivadas, ¿sí? Lo que vamos a ubicar son los que nosotros llamamos puntos críticos. Ahora vamos a ver qué es un punto crítico, ¿sí? La recta tangente y la función comparten algo, o sea que cuando crece la recta tangente, que es lo que vimos antes, la pendiente de la recta tangente va a ser positiva. Y cuando la función decrece va a ser negativa, ¿sí? Y cuando querramos calcular estos puntos críticos y querramos calcular cuando una función es creciente o decreciente, vamos a también tener que calcular las asíntotas verticales, porque vamos a poder, o sea, porque se puede modificar o alterar el intervalo de una función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a explicárselos en el medio de un ejercicio, cosa de ir ganando tiempo e ir ejercitando, y vamos a hacer varios, ¿sí? Yo voy a agarrar, por ejemplo, el ejercicio 12A. El ejercicio 12A dice, f de x es igual a x al cuadrado. Los del ejercicio 12, chicos, son ejercicios de funciones continuas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción del dominio. En los ejercicios del 13 hay restricciones del dominio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo igual lo voy a calcular el dominio. Voy a poner que el dominio son todos los reales. O sea, tómense de costumbre que siempre van a tener que calcular el dominio de la función que tengan. Si no hay restricción, el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con la derivada. Entonces vamos a derivar la función. Cuando la derivamos, nos da 2x. Hasta acá, sencillo, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo seguimos? Tenemos que calcular lo que nosotros definimos como punto crítico. El punto crítico es el punto en el cual la derivada nos da 0. Entonces, yo voy a tener que igualar a 0 la derivada. O sea, siempre para poder obtener los puntos críticos, vamos a tener que igualar a 0 a nuestra derivada. Y despejar x, ¿sí? Con lo cual acá x va a ser 0. Y este sería nuestro punto crítico. ¿Hasta acá va mazo? Sí, por ahora sí, profe. Por ahora sí, buenísimo. Entonces, ya que hasta acá entendieron, van a entender todo de lo que sigue, porque es bastante fácil. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular este punto crítico. Por ahí va a ser un valor máximo o un valor mínimo en la función. No sabemos. Entonces, vamos a tener que armar intervalos. ¿Qué piensan que vamos a usar, chicos, para armar los intervalos? Bolzano. ¿Quién se le ocurrió decirme Bolzano? ¿Mauricio? Sí. ¡Qué genio! Sí, vamos a usar Bolzano. Muy bien. Entonces, vamos a usar Bolzano, donde tenemos el 0 acá, y vamos a armar los intervalos. ¡Qué genialidad! Parece que la tienen regla. Igual, les juro, los admiro. El curso de las 10 es más dormido que el de ustedes. O sea, no sé cómo se te ocurrió decirme que ibas a usar Bolzano, pero bueno, está genial. Bueno, vamos a usar Bolzano, pero ¿dónde vamos a aplicar Bolzano? ¿Qué creen? En la derivada.
Sí, luego vamos a reemplazarlo en la derivada. ¿Por qué? Porque nosotros acá, cuando queremos trabajar con intervalos crecientes o decrecientes, vamos a hacer Bolzano, pero en la derivada. Acuérdense, como habíamos visto en la primera parte de la materia, que si calculábamos Bolzano en la función original, nos daba el conjunto de positividad y negatividad. Cuando nosotros queremos ver si una función tiene máximo, tiene mínimo, es creciente o es decreciente, vamos a aplicar el teorema de Bolzano en la derivada. Entonces, cuando nosotros pusimos el 0, nos dio 0 en la derivada. Bueno, ahora vamos a aplicar Bolzano con la derivada. Entonces, la derivada en -1, hago 2 por -1 y me da -2. Entonces esto va a hacer que vaya en forma decreciente, o sea, va bajando. ¿Está bien? Acá no ponemos menos. ¿Por qué? Porque al bajar, al ser negativo, va decreciendo, ¿sí? Y si reemplazamos por 1 en la derivada, nos da 2. Viene subiendo. ¿Hasta acá lo entendieron? Sí, se entendió. Genial. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es intervalo creciente va a ser del 0 al más infinito, y el intervalo decreciente del menos infinito al 0. Esto lo reentendieron. Ahora, estas funciones pueden tener un máximo o pueden tener un mínimo. O pueden tener las dos cosas. Entonces, para que haya un máximo, como este es el primero, lo voy a hacer yo, pero quiero que lo razonen. Para que haya un mínimo es porque la función viene bajando y después subiendo. Fíjense la que teníamos nosotros. Nuestra función era x al cuadrado. El dibujo es algo así, ¿verdad? Entonces, primero baja y después sube. ¿Vieron cómo esto que estamos graficando, que ustedes por ahí lo hacen más prolijo con GeoGebra o con otra aplicación, les tiene que quedar como lo que nos queda acá? ¿Y qué es lo que hay que ver? Es que esta función a veces tiene un punto que es el más bajo de todos, que es el mínimo, o a veces puede tener un máximo. Bueno, para que haya un mínimo, primero tiene que bajar y tiene que subir después. Entonces, si primero baja y después sube, ese valor de x va a ser un mínimo. O sea que el mínimo va a ser 0. Y para que haya un máximo debería ser al revés, ¿no? Primero sube y después baja. Si primero sube y después baja, ahí es donde nuestra x va a ser un máximo. ¿Acá hay algo que primero suba y que después baje? No. No. Entonces, ¿el máximo es vacío o ponemos no tiene máximo? ¿Se entiende, Mazo, cómo es? Sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Genial, buenísimo. Bien, vamos a hacer el... ¿Cuál quieren? Vamos a agarrar el E, que es el más difícil de esta tanda, ¿sí? Porque siempre me dicen que me agarro el más fácil. Me agarré el más fácil para que entiendan, ahora me agarro el más difícil, ¿sí? Bien, f de x es igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Bien, entonces, como dijimos antes, primero calculamos el dominio. Que son todos los reales, ¿sí? Y ahora calculamos la derivada.
La derivada es 4x al cubo menos 4x. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió la derivada? Bien, una vez que teníamos calculada la derivada la igualábamos a 0. ¿Qué creen que tenemos que hacer acá? Factorizar. Vamos a factorizar, no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos x al cubo. Si tuviéramos acá con x al cuadrado, podrían aplicar la resolvente de la cuadrática, que ustedes ya la conocen mejor que yo, ¿sí? Pero bueno, como acá no lo tenemos, vamos a factorizar. Podemos sacar el factor común 4x, ¿sí? Y esto nos quedaría x cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una multiplicación igualada a 0, una de las dos cosas tiene que ser 0. O 4x es igual a 0, con lo cual x es igual a 0, o x al cuadrado menos 1 vale 0. Y acá hay dos formas. O despejan y usan módulo, que es lo que voy a hacer yo, o hacen A1, B0 y C menos 1 y aplican la cuadrática, la resolvente. Yo lo voy a despejar, así que va a ser x al cuadrado igual 1, ¿sí? Y el módulo de x nos da la raíz cuadrada de 1, que esto es 1 o menos 1, ¿sí? Porque el módulo aplicaba valor absoluto. Acuérdense que el módulo era la distancia al 0, ¿sí? Y como es una distancia, es un valor positivo. O sea, la distancia entre el menos 1 y el 0 es 1, ¿bien? Bueno, tenemos tres valores de x. Entonces vamos a hacer Bolzano con los tres valores de x. Entonces, tenemos el menos 1. Chicos, les juro que le tenía un re miedo a la clase de hoy que no entendieran, pero la tienen re clara. Bien. Entonces armamos los intervalos. El primer intervalo es de menos infinito al menos 1, el otro intervalo es del menos 1 al 0, el otro intervalo es entre el 0 y el 1, el otro intervalo es entre el 1 y el más infinito. Entonces reemplazan por 0, a cada 0, mejor dicho, en donde tenemos los valores de x, sabemos que nos da 0, y nuestra derivada, yo la voy a poner acá para tenerla más a mano, nuestra derivada nos había dado 4x al cubo menos 4x. Bueno, hay que reemplazar a la x por valores del intervalo en la derivada. Por ejemplo, si reemplazamos por menos 2, vamos a hacer la cuenta. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 2 es menos 16. Menos 4 por menos 2 es 8 positivo. Menos 16 más 8, esto da negativo. Con lo cual, acá baja. Entre el menos 1 y el 0 tenemos que elegir menos un medio, por ejemplo. Entonces, menos un medio al cubo es menos un octavo por 4, menos un medio. Menos 4 por menos un medio es 2 positivo. Menos un medio más 2 da 3 medios, o sea, positivo. O sea que acá sube. Ahora probamos con el 1 medio positivo para formar en este intervalo. Si aplicamos la derivada en
1 medio es igual a 1 medio al cubo es 1/8 por 4, 1 medio, menos 4 por menos 1 medio, menos 2. 1 medio menos 2 da menos 3 medios, o sea, negativo acá abajo. Y si reemplazamos en la derivada por 2 positivo, 2 al cubo es 8, 8 por 4, 32, 2 por 4 es 8, 32 menos 8 es 24, perdón, acá abajo, 24 sea positivo, o sea que acá sube. O sea, lo único que hice fue, chicos, hacer cuentas, ¿sí? Bien, una vez que hicieron todo esto, calculamos. Intervalo creciente está entre menos 1 y 0, unión del 1 al más infinito, y el intervalo de decrecimiento está entre menos infinito y menos 1, unión 0, 1. ¿Hasta acá va bien, chicos? Sí, profe. Bien, ahora vamos a ver el tema de los máximos y los mínimos. Máximo. ¿Hay algún valor de x donde primero suba y después baje? Acá sube Sí, pero y después no como la baja. función. Pero Entonces, como la función continúa, ¿no se cancelaría eso? no, ¿O no? no. Está buena la pregunta. Cuando vos ves que primero sube y después baja, se dice que el máximo es 0. ¿Por qué? Porque no es un máximo, o sea, cuando nosotros hablamos de máximos en la función o de mínimos, existe lo que es máximo absoluto o máximo local o mínimo local, ¿entendés? O sea, es máximo Sí, en un lugar determinado, en un intervalo determinado. No necesariamente tiene que ser el máximo absoluto de toda la función, ¿sí? sí, entiendo. Gracias. No, de nada, está muy buena la pregunta. Y el mínimo, lo mismo, ¿sí? ¿Hay algunos valores de x donde primero baja y después sube? Sí. En el x igual menos 1 y en el x igual 1. O sea, acá tenemos dos mínimos. Acá baja y acá sube, y acá baja y vuelve a subir. Tenemos dos valores de x donde hay un mínimo y un valor de x donde hay un máximo. ¿Se entiende? O sea que si nos preguntaran en el parcial de esa función, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, el máximo y el mínimo? Deberíamos responder todo esto que estoy marcando yo acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, todos los ejercicios del ejercicio 12 se hacen de la misma forma. O sea, yo no los voy a hacer, los van a hacer ustedes para completarlo. El más difícil era el E y lo hice yo, ¿sí? En el D, o sea, cuando yo les digo algún tip, por ejemplo, en el D, lo que les va a pasar es que como tienen que derivar, les va a quedar en la derivada una función cuadrática. Cuando igualen la cuadrática a 0, aplican la resolvente, pero no es algo que ustedes no saben hacer o no pueden hacer, ¿sí? Bien, así que voy a ir a los del 13, que del 13 también vamos a hacer 2 o 3, y con eso dejaríamos hoy. Así ya pueden ponerse a practicar todo esto, y si tienen dudas, las vemos el miércoles, ¿sí? De igual modo, para que también sepan, los ejercicios del 13 se hacen de la misma forma que lo que vimos recién, nada más que hay que calcularle el dominio. ¿Por qué? Porque por ahí, estas funciones, el dominio, no son todos los números reales. Yo voy a hacer algunos, voy a hacer, no los digo todos, pero voy a hacer 3. De los 6 voy a hacer la mitad.
El primero dice f de x es igual a x al cuadrado sobre x más 1. Y el ejercicio nos dice hallar dominio, crecimiento, decrecimiento, asíntotas máximos y mínimos. O sea, hay cosas que ya sabemos nosotros, ¿no? El dominio, sabemos que diciendo x más 1 distinto a 0, x tiene que ser distinto a menos 1. Entonces, acá sabemos que el dominio son todos los reales menos el menos 1. Y para calcular la asíntota vertical, hacíamos el límite cuando x iba al menos 1 en nuestra función. Lo de arriba iba a acercarse al 1, y ya lo sabíamos, y lo de abajo se va a acercar al 0. Entonces, 1 dividido 0 en límites nos daba infinito. Quiere decir que la asíntota vertical es x igual 0. Y sabemos que no hay asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el exponente más grande de la x está arriba y no abajo. Eso ya lo sabíamos. En una función homográfica era así. Así que ya calculamos dominio y asíntotas. Volvemos, que ahora se corta, y hacemos creciente, decreciente, máximo y mínimo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, este ejercicio dijimos, una vez que calculamos el dominio y las asíntotas, que es lo que nos pedía acá, vamos a calcular la derivada para obtener los puntos críticos, ¿sí? Entonces, esos puntos críticos se calculaban a partir de la derivada. Tenemos que derivar x al cuadrado sobre x más 1, entonces aplicamos la regla de la división. La primera derivada es 2x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, que sería x al cuadrado, por la segunda derivada, que sería 1, sobre la segunda sin derivar al cuadrado. ¿Hasta acá está bien? Sí, Entonces, lo que hacemos es achicar lo que se puede. Acá sí, como vamos a tener que igualar a 0, tendríamos que aplicar la distributiva y tratar de achicar toda esta fracción. Entonces hacemos 2x por x son 2x cuadrado. 2x por 1 son 2x. Menos x al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. No hace falta que hagan el binomio en el denominador, ¿sí? Y acá van a ser 2x menos x cuadrado y nos va a quedar x cuadrado. Así nos queda la expresión lo más reducida posible, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a igualar a 0 la derivada. Entonces, si igualamos a 0 la derivada, vamos a tener 0 es igual a x cuadrado más 2x más 2x sobre x más 1 al cuadrado. Y yo acá voy a pasar multiplicando el denominador. Entonces yo voy a decir que 0 es igual a x cuadrado más 2x. ¿Sí?
¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa es 0. Por ese motivo yo no hice el binomio al cuadrado, porque cuando lo pasara multiplicando me iba a dar 0, ¿sí? Y otra cosa, nosotros ya lo podemos pasar multiplicando porque dijimos que una restricción del dominio era el -1. Acuérdense que nosotros no podemos pasar por pasar, o sea, tenemos que saber que la x no puede valer -1, ¿por qué? Porque si no me hace 0 el denominador y no se puede dividir por 0. Bien, bueno, y acá lo mismo de hace un ratito, o sea, tenemos una, o hacemos cuadrática, A1, B2, C0, o, como hago yo normalmente, saco factor común, y después, cuando tengo una multiplicación de cosas igualadas a 0, igualo cada una de ellas a 0. O sea que puede ser que o x valga 0, o x más 2 vale 0. Acá x valdría -2. O sea que tengo estos valores. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, vamos a hacer Bolzano. Entonces teníamos el -2, pero acá, como hicimos en la primera parte, también vamos a tener que incluir los puntos donde no existía la derivada, ni la función original, o sea, el -1, la restricción del dominio. ¿Está bien? Nuestra derivada nos había dado, yo la voy a anotar acá, x al cuadrado más 2x sobre x más 1 al cuadrado. ¿Todos entendieron por qué también tomé el -1 para hacer Bolzano? Bien. Bueno, en el -1 la derivada no existe, ¿sí? Y en los otros dos puntos nos dio 0. Ahora hay que reemplazar a la x por el número del intervalo, como hacemos siempre, pero lo vamos a reemplazar en la derivada. La derivada en -3, -3 al cuadrado es 9, 9 más 2 por -3 es -6. 9 menos 6 es positivo, o sea que esto va a subir. La parte de abajo yo no lo analicé, chicos, ¿por qué? Porque cuando yo reemplace la x por cualquier valor, siempre me va a dar positivo, porque al elevar al cuadrado es positivo. Entonces, si yo ya sé que lo de arriba me da positivo, toda la fracción va a ser positiva. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar entre -2 y -1, -3 medios. Lo mismo, -3 medios al cuadrado es 9 cuartos. 2 por -3 medios es -3. O sea, esta cuenta da negativo, baja. Ahora vamos a probar con el -1 medio. -1 medio al cuadrado es 1 cuarto. 2 por -1 medio me da -1. Acá es negativo. Y si reemplazo con el 1, acá da positivo. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. O sea que esto da positivo. O sea que el intervalo creciente va a estar entre menos infinito y -2.
unión 0 más infinito. ¿Sí? Y el intervalo decreciente va a estar entre el -2 y el -1, unión -1 y 0. Acá estaría mal decir que es del -2 al 0, porque en el -1 no existe la función, ¿está bien? Bueno, ¿y el máximo dónde piensan que está? En el -2. En el -2. Y el mínimo en el 0. O sea que nuestra respuesta es todo esto. Por eso, como les decía en la primera parte, no se confíen que pueden tener dos intervalos seguidos con el mismo signo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, yo voy a inventar un supuesto, un supuesto, y no lo voy a copiar, pero lo voy a decir como para que, y se va a entender, para que vean qué pasa, o sea, si nos les llega a ocurrir lo siguiente. Supónganse que acá les dio negativo. Y supónganse que acá, en el intervalo -1, 0, les dio positivo. ¿Sí? Ustedes, en intervalo, van a contestar el creciente, el positivo, y el decreciente, el negativo. Pero si acá sube, perdón, acá baja, y acá sube, no pueden decir que hay un mínimo porque es un punto en el cual la función no existe. ¿Sí? O sea, siempre el máximo o el mínimo tiene que ser un número que pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a hacer otro. Entonces me voy a ir más para la derecha. Y vamos a hacer otro del mismo. A ver. Quiero hacer uno que tenga exponencial. Por ejemplo, el E. El E. El E dice f de x es igual a E a la 2x más 1 por 2x más 1. Bien. Bueno, acá calculamos el dominio. ¿Cómo les parece que es el dominio en esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay restricciones del dominio. Entonces ahora vamos a derivar. Como acá hay un solo término y hay un por, vamos a aplicar la regla del producto. ¿Sí? Entonces, la primera derivada sería como si fuera e a la a. O sea que va a ser e a la a por la derivada de a. Con lo cual esto es e a la 2x más 1 por 2 por la segunda sin derivar más la primera sin derivar, e a la 2x más 1 por la segunda derivada. La segunda derivada es 2. Bien, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, que acá lo que preguntaba Lucía mucho en la clase pasada, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, como hay que igualarlo a 0, porque vamos a tener que igualar a 0, vamos a tener que sacar factor común, como nos decía ella antes. O sea, antes
queríamos ver qué se hacía. Bueno, esta parte podemos, si queremos hacer distributiva, la podemos hacer. Y nos queda 4x más 2. Y acá vamos a poder poner bueno, dejamos a la 2x más 1 por 2. Entonces, ahora sí, para poder despejar, vamos a tener que sacar factor común. El factor común que van a sacar siempre va a ser la e. ¿Por qué? Porque en la derivada de la e va a seguir siempre apareciendo porque es la misma la e. ¿Está bien? La derivada de la e era la misma e multiplicada por la derivada del exponente. Entonces yo voy a poder poner e a la 2x más 1 que se repite, y acá voy a poner 4x más 2, que es lo que está en este paréntesis, más lo que nos quedó sin poner el d a la 2x más 1. O sea que ahí sacamos nuestro factor común, ¿sí? Y entonces 0 va a ser igual a e a la 2x más 1 por 4x más 4. Cuando tenemos una multiplicación de dos cosas es igual a 0, una de las dos tiene que dar 0. Entonces, e a la 2x más 1 es 0, y 4x más 4 tendría que ser 0. Entonces, 4x es igual a menos 4, x nos va a dar menos 1, y cuando lo prueban de este lado les va a dar que no se puede. Ahora les voy a mostrar por qué, pero esta parte no va a existir, no hay solución. ¿Por qué? Porque ustedes deberían despejar la e como logaritmo. Ustedes ponen 2x más 1 es igual al logaritmo natural de 0. Y el logaritmo natural de 0, cuando lo hacen con la calculadora, ¿cuánto les da, chicos? Error, no se puede. No se puede, por eso no existen, ¿bien? Entonces, vamos a trabajar con este valor de x solamente. Del menos infinito al menos 1 y del menos 1 al más infinito. Y acá da 0 en la función, o sea que vamos a tener que reemplazar en la derivada, por ejemplo, en el menos 2 y en el 2. Y como les dije, no hace falta, también, como acá, si bien, no es que les dije recién, pero es algo que ya habíamos hablado en otras clases, y ahora con esto de el 0 que tenemos acá. Cuando yo reemplazo la x por un número, ¿sí? En la parte de la e, siempre va a ser positivo, porque si yo elevo la e a un número positivo, me va a seguir dando positivo. Y si lo elevo a un número negativo, me va a seguir dando positivo. Lo único que hace es que cambie de lugar la fracción. ¿Se acuerdan que el exponente negativo daba vuelta a la fracción? Entonces, con que ustedes reemplacen a la x en la otra parte, va a ser suficiente para determinar si esto es positivo o negativo. Entonces, si reemplazamos por menos 2, 4 por menos 2 es menos 8 más 4 es menos, con lo cual acá baja. ¿Sí? Y si lo hacemos con el 2, 2 por 4, 8, más 4, 12, esto es positivo, y acá sube. ¿Sí? Entonces, el intervalo creciente será entre menos 1 y más infinito, y el intervalo decreciente será entre el menos infinito
y el menos 1. El máximo, no hay algo que sube y después baje, así que máximo no hay. Y el mínimo es menos 1. ¿Bien? ¿Alguien no lo entendió? Bien, vamos a hacer el C y con esto los dejo para que estén para practicar y para que tengan el resto del día libre, ¿sí? F de X es igual a X sobre X al cuadrado menos 1. Bueno, vamos a calcular dominio. El dominio es X al cuadrado menos 1, distinto a 0. X al cuadrado tiene que ser diferente a 1. O sea que X es diferente a 1 y diferente a menos 1. ¿Sí? O sea que el dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Vamos a calcular las asíntotas. Entonces vamos a hacer límite cuando X tiende a 1 en nuestra función. Lo de arriba se acercaba a 1 y lo de abajo se acerca al 0. Entonces esto da infinito. Entonces, X igual 1 es una asíntota vertical. Si hacemos el límite cuando X va al menos 1, nos da menos 1 y 0, con lo cual acá también da infinito, con lo cual X igual a menos 1 también es una asíntota vertical, ¿sí? Como nos pide calcular todas las asíntotas, calculamos la asíntota horizontal. Límite. Cuando X tiene infinito en nuestra función, que era X sobre X al cuadrado menos 1, o sea, esto da infinito sobre infinito. Van a usar la X del mayor exponente para poder resolverlo, pero nosotros, como ya sabíamos, ya lo habíamos comentado, voy a omitir una parte, pero ustedes lo van a hacer, es cuando la X de mayor exponente está en el denominador, sabemos que la asíntota nos va a dar 0. O sea que Y igual 0 va a ser nuestra asíntota horizontal. Bueno, ahora lo que nos queda es derivar. Calculamos la derivada y aplicamos la regla de la división. La primera derivada, 1 por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. 2x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, vamos a tratar de reducir la expresión.
X al cuadrado menos 1 por 1 es X al cuadrado menos 1. Menos X por menos 2X son menos 2X cuadrado. Sobre la segunda al cuadrado. Entonces, y arriba reducimos X al cuadrado menos 2X cuadrado es menos X cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería nuestra derivada. Vamos a igualar a 0 la derivada. 0 es igual a menos X al cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Lo de abajo lo vamos a poder pasar multiplicando. 0 es igual a menos X al cuadrado menos 1. Y despejamos X. ¿Sí? X al cuadrado igual menos 1. Y X va a ser la raíz cuadrada de menos 1. Y esto no existe. ¿Se acuerdan que no podíamos calcular raíces de números negativos? ¿Sí? Por eso era una de las restricciones del dominio. ¿Bien? Entonces, como acá no obtuvimos ningún valor, ¿tenemos que hacer Bolzano y todo eso? Sí. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los valores del dominio. O sea, lo vamos a hacer con el menos 1 y con el 1. O sea que tenemos del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 1, y del 1 al más infinito. Entonces, si reemplazamos en la derivada por menos 2 al cuadrado, fíjense cómo es la cuenta acá, es menos 2 al cuadrado menos, es 4 positivo, con el menos de acá se hace negativo, menos 4 menos 1 es menos 5, así que esto nos va a dar negativo. Si elegimos con el 0, 0 al cuadrado, 0, menos 0 menos 1 es menos 1, o sea que es negativo, o sea que baja. Y si reemplazo por 2, 2 al cuadrado, 4. Con el menos se hace menos 4. Menos 4 menos 1 es menos 5. Sobre algo que sabemos que va a ser positivo sí o sí porque está al cuadrado, va a dar negativo, o sea que baja. Y entonces con esto puedo responder que el intervalo de crecimiento, fíjense que acá no hay. Y el intervalo de decrecimiento está entre el menos infinito y el menos 1, unión menos 1, 1, unión más infinito. Máximo, ¿qué les parece? ¿Tiene máximo la función? No, no tiene. ¿Y mínimo? Tampoco. Tampoco. Bien. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo dejo de grabar